Hello everyone, how are you? I'm very good and I hope you're all good, great, amazing. Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y espero que ustedes también estén bien, genial, maravilloso. Today we have a reading activity. Hoy tenemos una actividad de lectura y ya ustedes saben cuánto me gustan las actividades de lectura. Today's story is called Willy's Best Friend. La historia de hoy se llama El mejor amigo de Willy. Let's begin. People always stare at him and talk about him. Some kids like Tony were even mean. He always called Willy Pizza Face. Willy had lots of freckles. It was hard for him to make friends. La gente siempre lo miraba y hablaba de él. Algunos niños, como Tony, eran incluso malos. Él siempre lo llamaba cara de pizza. Willy tenía muchas pecas. Era difícil para él hacer amigos. Willy was embarrassed. He hated being called names. He hated not being able to do anything about it. His parents always told him to ignore people who bothered him. But it was really hard to ignore Tony. Willy estaba avergonzado. Odiaba que le pusieran apodos. Odiaba no poder hacer nada al respecto. Sus padres siempre le decían que ignorara a las personas que lo molestaban, pero era realmente difícil ignorar a Tony. The day of the field trip to the chocolate factory was the worst. There were 2 empty seats on the bus when Annalie got on. One next to Tony and one next to Willy. Guess where Annalie sat? Yes, she sat next to Willy. They got on really well. This made Tony furious. You see, Tony liked Annalie. Tony started bothering Willy by calling him Pizza Face during the whole ride. He also hid his lunchbox. Then Tony sat on Willy's bag of chocolate. El día de la excursión a la fábrica de chocolate fue el peor. Había 2 asientos vacíos en el autobús cuando Annalie se subió, uno al lado de Tony y uno al lado de Willy. ¿Adivina dónde se sentó Annalie? Sí, ella se sentó al lado de Willy. Se llevaron muy bien. Esto enfureció a Tony. Verás, a Tony le gustaba Annalie. Tony comenzó a molestar a Willy, llamándolo cara de pizza durante todo el viaje. También escondió su lonchera y se sentó en su bolsa de chocolates. Willy knew Tony was looking for a fight. There was no way to escape today. Willy sabía que Tony estaba buscando una pelea. No había forma de escapar hoy. Tony stopped Willy after school. He was surprised. He thought Willy would run and cry, but there he was, not afraid, ready to fight back. No way to back up now. They fought. Willy had a bloody nose, and Tony had a black eye. Nobody won. But things did not get better after that. Tony detuvo a Willy después de la escuela. Estaba sorprendido. Pensó que Willy iba a correr y llorar, pero allí estaba, sin miedo, listo para defenderse. No había forma de retroceder ahora, así que pelearon. Willy tenía la nariz ensangrentada y Tony un ojo morado. Nadie ganó, pero las cosas no mejoraron después de eso. Last Tuesday was Science Project Day. Willy's project was the best one of all. It was a city. There was light in every building. It had everything you could imagine, a park, a school, even a hospital. Miss Hayes was impressed. She congratulated Willy. El último martes era el día del proyecto de ciencias. El proyecto de Willy fue el mejor de todos. Era una ciudad. Había luz en cada edificio. Tenía todo lo que puedas imaginar, un parque, una escuela, incluso un hospital. La señorita Hayes estaba impresionada y felicitó a Willy. Unfortunately, on the day of the exhibition, something terrible happened. Lamentablemente, el día de la exposición sucedió algo terrible. Someone destroyed Willy's city. Someone had thrown water on it. Willy just stood there. He stared at his project in shock. He was so sad. Suddenly, he saw something out of the corner of his eye on the floor. Tony's cap was under the desk. He picked up, looked at it, and put it away. Alguien destruyó la ciudad de Willy. Alguien le había echado agua. Willy se quedó allí parado mirando su proyecto en estado de shock. Estaba tan triste. De repente, por el rabillo del ojo, vio algo en el suelo.
La gorra de Tony estaba debajo del escritorio. La recogió, la miró y la guardó. The next day, in class, Miss Hayes asked who had destroyed Willie's project. Willie looked back at Tony, who was sitting very quietly. Willie bent over and took the cap out of his backpack. He put it on the corner of his desk. He looked over at Tony. He was very pale and was staring at his cap. Al día siguiente en la clase, la señorita Hayes preguntó quién había destruido el proyecto de Willie. Willie volvió a mirar a Tony, que estaba sentado muy callado. Willie se inclinó y sacó la gorra de su mochila, la puso en la esquina de su escritorio y miró a Tony. Este estaba muy pálido y miraba su gorra. Miss Hayes asked, "Does anyone know who did this?" Willie did not say anything. He knew Tony was nervous. At the end of the class, Willie took his time putting his things away. He was the last one to leave the classroom. La señorita Hayes preguntó, ¿alguien sabe quién hizo esto? Willie no dijo nada. Sabía que Tony estaba nervioso. Al final de la clase, Willie se tomó su tiempo para guardar sus cosas. Fue el último en salir del aula. Tony was waiting for him outside. Willie ignored Tony and kept walking, but Tony followed him. He called, "Willie, Willie, stop, I need to speak to you." Tony lo estaba esperando afuera. Willie lo ignoró y siguió caminando, pero Tony lo siguió. Llamó, "Willie, Willie, para, necesito hablar contigo." Willie stopped and turned to look at Tony. "Why didn't you tell Miss Hayes?" asked Tony. "It wouldn't have fixed my circuit," answered Willie. "Thanks," said Tony. The next day, Tony brought Willie a new electric circuit. He also brought him some special candy. After that day, Tony changed. He tried hard to be nice to everyone, especially to Willie. Willie se detuvo y se volvió para mirar a Tony. ¿Por qué no se lo dijiste a la señorita Hayes?, preguntó Tony. No habría reparado mi circuito, respondió Willie. Gracias, dijo Tony. Al día siguiente, Tony le trajo a Willie un nuevo circuito eléctrico. También le trajo algunos dulces especiales. Después de ese día, Tony cambió. Trataba de ser amable con todos, especialmente con Willie. The following week, Tony invited Willie to go to the aquarium with his family on the weekend. Willie did not accept the invitation. Tony insisted, so finally Willie agreed. Willie wondered whether he was doing the right thing, but the trip to the aquarium turned out to be really nice. They enjoyed watching the dolphins and walking in the sea tunnel. It turned out Tony was really a nice guy. Actually, Tony and Willie became best friends that year. A la siguiente semana, Tony invitó a Willie a ir al acuario con su familia el fin de semana. Willie no aceptó la invitación, pero Tony insistió. Así que finalmente Willie estuvo de acuerdo. Willie se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, pero el viaje al acuario resultó ser realmente agradable. Disfrutaron viendo los delfines y caminando en el túnel del mar. Resultó que Tony era realmente un buen niño. En realidad, Tony y Willie se hicieron mejores amigos ese año. The End. Este es el fin. Espero hayan disfrutado de la historia y en sus notebooks quiero que me escriban al menos 5 líneas de su opinión acerca de la historia. Y que respondan la pregunta, ¿qué harían si estuvieran en el lugar de Willie? Now, before we finish, let's do a quick spelling practice. Ahora, antes de terminar, vamos a hacer una pequeña práctica de letreo, ya que dentro de esa lectura vienen escondidas 6 palabras de la lista del Spelling Bee. También vamos a hacer práctica de letreo de 6 palabras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU o los Sustainable Development Goals. Vamos a ver cuáles son nuestras palabras. Number 1. Freckles. Lo vieron en la historia. Freckles significa pecas. Vamos a ver cómo se deletrea freckles. Let's see. F R E C K L E S. Freckles. Very good. Nuestra siguiente palabra es
Always. Always significa siempre. ¿Cómo se deletreará? A ver. Voy a comenzar con A, L, W, A, Y, S. Always. Very good. A ver, siguiente palabra. ¿Cuál será? Anything. Anything significa cualquier cosa. Anything se deletrea de la siguiente manera. A, N, Y, T, H, I, N, G. Anything. Siguiente palabra. Furious. Furious significa furioso y se deletrea F, U, R, I, O, U, S. Furious. Very good. Vamos a ver. Siguiente palabra, however. However significa sin embargo y se deletrea H, O, W, E, B, E, R. However. Very good. Nuestra siguiente palabra es often, que significa a menudo o con frecuencia. Y se deletrea O, F, T, E, N. La siguiente es outside, donde estaba esperando Tony a Willy. Outside. Y se deletrea O, U, T, S, I, D, E. Outside. Aquarium, a donde fueron Tony y Willy el fin de semana con la familia de Tony. Aquarium se deletrea A, Q, U, A, R, I, U, M. Aquarium, very good. Esas son todas las palabras que estaban en la historia que tenemos en la lista de Spelling Bee. Ahora vamos con las palabras de las Sustainable Development Goals o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. A ver, la primera es affordable. Affordable significa asequible, obtenible, que lo podemos comprar o que lo podemos obtener y se deletrea de la siguiente manera. A, F, F, O, R, D, A, B, L, E. Affordable. Siempre recuerden que la manera correcta de deletrear es decir primero la palabra, luego deletrearla letra por letra y luego decir nuevamente la palabra para cerrar. Vamos con el número 2. Consumption. Consumption significa consumo. A ver, ¿cómo se deletrea? Consumption. C, O, N, S, U, M, P, T, I, O, N. Consumption. Número 3. Development. Development significa desarrollo. También puede significar evolución. Y se deletrea así. Development. D, E, B, E, L, O, P, M, E, N, T. Development. Siguiente palabra. Disability. Disability significa discapacidad. Vamos a deletrearla. Disability. D, I, S, A, B, I, L, I, T, Y. Disability. Very good. Siguiente palabra. Quiero que deletren conmigo. Enterprises. Enterprises significa empresas. Enterprises. Vamos a deletrearla. Enterprises. E, N, T, E, R, P, R,
I-S-E-S. Enterprises. Very good. Siguiente. Equality. Equality significa igualdad. Deletremos. Equality. E-Q-U-A-L-I-T-Y. Equality. Very good. Siguiente. Illiteracy. Illiteracy significa analfabetismo. Analfabetismo es cuando una persona no sabe ni leer ni escribir. Vamos a deletrearla. Illiteracy. I-L-L-I-T-E-R-A-C-Y. Illiteracy. Y vamos con la last one, la última. Sanitation. Sanitation significa saneamiento. Vamos a deletrear esta última. Sanitation. S-A-N-I-T-A-T-I-O-N. Sanitation. Very good. Recuerden que es muy importante que practiquen las palabras de la lista del Spelling Bee. Recuerden hacer su actividad en el notebook acerca de la historia Willie's Best Friend y practicar las palabras de la Spelling Bee. Bye.